¿Ya está? Bueno, buenos días, hermanos. Vamos a orar, ¿no? Vamos a orar para comenzar. Ahí incline su rostro, así como está, por favor. Padre, gracias te damos en nombre de Jesús. Gracias por este tiempo, Señor, donde tenemos el privilegio, Señor, de venir a adorarte, a exaltarte, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Hoy queremos escuchar tu palabra, Señor. Hoy queremos escuchar tu voz. Que tú nos digas, Dios, lo que necesitamos escuchar, Señor. Gracias por este lugar, Señor, que ha sido de bendición para muchas personas, Señor. En la calle, en la cárcel, Señor. Gracias, Dios, por la vida de cada siervo, Señor. Yo hoy te pido perdón, Señor, si he cometido algún pecado, Señor, perdóname. Lo más seguro es que sí, Señor. Y te pido, Padre, que tu Espíritu Santo tome el control, Señor, de lo que haya de salir de mis labios, Señor. Porque lo que buscamos es que tú seas glorificado, Señor. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de empezar con esto, yo cuando vi la lección que me tocaba, pues vi que era la oración. Y regularmente dicen que lo que compartes, pues lo tienes que vivir. Entonces a lo mejor Dios me está mostrando que necesito orar más, ¿no? Y estuve estudiando y de verdad que es una bendición la oración. Vamos a ver qué es lo que nos dice aquí y vamos a ir deteniéndonos poco a poco. Un hombre se perdió en el bosque. Después de unas horas tuvo sed. Luego de mucho caminar, llegó a la mansión del señor de las minas y pidió agua. Pero éste respondió: ve a mis minas y toma todo el oro que quieras, pero agua no puedo darte, pues tengo apenas la que necesito para los míos. El hombre se fue muy triste, pues no era oro lo que él quería. Siguió caminando y llegó a la casa del señor de los pinos. Pidió agua y éste le respondió: ve a mis bodegas y toma toda la madera que quieras, pero agua no puedo darte, porque apenas me alcanza para mí y mis criados. El infeliz siguió su camino y llegó a las puertas del señor de los trigales y le pidió agua para su sed. Puedo darte, repuso este, todo el pan que quieras, pero agua no, porque ya se me está acabando. El hombre sediento siguió su camino. Al anochecer, llegó a la cabaña de un campesino muy pobre. Le pidió siquiera una gota de agua y el campesino respondió en el acto: es lo único que puedo darte. Ven y toma toda la que quieras. Y le llevó a un manantial oculto y allí bebió hasta saciarse. Del mismo modo, el corazón que suspira por Dios, solo en Dios puede sentirse satisfecho. Debemos pedir para que nuestro gozo sea cumplido al recibir la respuesta, pero también debemos buscar con la motivación correcta y llamar a otros a disfrutar de este privilegio de tener una amistad con Dios y tener respuesta a las oraciones. Bueno, no sé si pusieron atención o no a lo que acaba de pasar aquí en la pantalla, pero algo que me queda aquí, que quiero mencionarlo, dice que debemos de buscar con la motivación correcta a Dios. Lo voy a platicar rápido para entrar en detalle. Cuando yo llegué al reclusorio y me hablaron de Jesús, ¿usted qué piensa que era lo que yo deseaba cuando estaba en el reclusorio? Libertad. ¿Y esa era la motivación correcta para buscar de Dios? Pero era un medio, ¿sí me explico? ¿Cuál sería entonces la motivación correcta para que usted y yo busquemos de la manera correcta a Dios? Fíjese lo que le estoy preguntando, porque hay veces que en la iglesia, en las oportunidades que he tenido de compartir, la gente en la iglesia no sabe por qué asiste. ¿Por qué asistimos a la iglesia? ¿Alguien de ustedes me puede decir? Porque tenemos problemas. A ver, fíjese, aquí hay, porque tenemos problemas, ¿y cuál fue la otra? Para alabar a Dios. De Corintios 13, y dice que si yo hablase en lengua angélica, y si yo hiciera un montón de cosas, de nada sirve. Si usted no viene a este lugar para enamorarse de Dios,
La motivación correcta para ese Dios. Porque Dios no es un Dios cambalachero, ¿sí me explico? Yo te doy, pero tú me das. Yo te voy a buscar, pero tú me vas a ayudar. Por eso aquí dice que nosotros tenemos que buscar a Dios con la motivación correcta y regularmente toda la clase nos va a explicar cómo es que debemos de orar, porque estamos viendo la oración. ¿Qué es lo que sí, qué es lo que no debemos pedir? Entonces vamos a poner atención al video, por favor. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Además les digo que, si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan. Fíjese que aquí nos dice que Dios ya conoce nuestras necesidades. Dice que antes que salga palabra de nuestra boca, Él ya sabe qué necesitas. Pero le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué Dios querrá escucharlo de su boca si Él ya sabe? Aquí nos está diciendo, bueno, si Dios ya sabe qué es lo que necesitas, ¿por qué tú tienes que expresárselo? Fíjese que hay un tema de la Biblia que dice que nosotros tenemos que buscar a Dios como niños. Y yo cuando escuché esta definición dije, pues como niños, pues un niño perdona cuando se enoja. Pues un niño no tiene malicia. Pero ¿sabe una cosa? No es así. Porque dice la Biblia que al único que le podemos llamar padre, ¿a quién es? A Dios. Entonces, si Dios dice que Él quiere ser nuestro padre, un niño cuando necesita ropa, ¿qué hace? Papá, no le dice, oye papá, ¿tienes dinero para comprarme ropa? O si un niño tiene hambre, le dice, papá, ¿tienes dinero para la comida? ¿Sí hace así un niño? No. Un niño llega de la escuela, hoy que está mi hija en la escuela, oye, pidieron esto y esto. Ella no me dice, oye, ¿cómo te ha ido? ¿Tienes dinero? No, o sea, ella llega y pide. ¿Sabe? Y ella está segura, ¿no? De que uno le va a dar. Entonces, ¿por qué Dios querrá que tú le pidas? ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que te hagas como un niño. Un niño depende de su padre. ¿Sabes qué? Tú debes depender de Dios. Entonces, Dios quiere que tú le pidas porque Él quiere que tú dependas de Él. Ahora, fíjese, hay una palabra clave en este punto, que es Juan 15:7. Dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran. O sea, imagínate a Dios diciéndote, pide lo que quieras. Pero el requisito se oye bien fácil. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti. ¿Qué es permanecer con Dios? ¿O qué es permanecer en Dios? Mantenerte, pero ¿cómo mantenerme? La fe. Nada más los de aquí. Le voy a poner un ejemplo. Fíjese, le voy a poner un ejemplo. Usted conoce la historia de José el soñador, ¿verdad? ¿Y a usted se le hace justo lo que José pasó? Siendo un buen hijo, siendo un buen esclavo, lo metieron a la cárcel. ¿Y José permaneció? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que seguir a Jesús es fácil? O sea, ¿alguien le contó a usted que servir a Jesucristo iba a ser algo fácil? No. Ahora, algo que es bien fácil, pero que es bien difícil. Leer la Biblia. Fíjese, ¿leer la Biblia es difícil? Yo digo que sí. Yo digo que no y sí. Le voy a explicar por qué.
El diablo, el mundo, hoy ha ocupado cosas como estas para distraernos. Y en vez de leer la Biblia, estás en el WhatsApp o estamos en el Facebook. ¿Sí o no es cierto? O a la hora que tú tienes que leer la Biblia, que regularmente, ¿qué ocupas? Es que está la novela. Va a jugar México. O tengo que hacer esto, tengo que acomodar aquello. Y ya cuando empezamos nosotros a leer la Biblia, ya nos da sueño. Y ya no leíste. Entonces, ¿cómo puedes permanecer en la palabra si no la lees? ¿Usted piensa que por venir a Fundación Emanuel o por asistir a una iglesia, usted ya tiene una comunión con Dios? ¿Usted cree que eso es tener una comunión con Dios? No. Tener una comunión con Dios, imagínense que usted y yo estamos, bueno, yo tengo una mujer. Y tener una mujer es tenerla ahí de lejos. No platicar con ella. Ahí está tu gasto, pero ya me voy. Eso es tener una comunión con ella, eso es permanecer con ella, ¿no? Tengo que platicar con ella, tengo que pasar tiempo con ella, ¿me explico? Tengo que tener intimidad con ella. Si tú no tienes una intimidad con Dios, estamos perdidos. Es algo que nosotros tenemos que empezar a aprender a decirle a Dios, Señor, ayúdame a tener intimidad contigo. La oración es lo que mueve la mano de Dios y es lo que el pueblo de Dios menos hace. Eso es lo que menos el pueblo de Dios hace. El pueblo de Dios debe de ser un pueblo de oración. Y yo me incluyo en eso. Cuesta trabajo orar. Cuesta trabajo leer. Vamos a ver qué sigue diciendo. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Dice el punto que sigue, el Espíritu Santo. Fíjate, esta es pregunta de examen, ¿eh? Dice la Biblia que, dice aquí que tenemos que pedir al Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? ¿Cuándo recibimos nosotros al Espíritu Santo? Cuando aceptamos a Cristo, dice la Biblia que Él viene y nos habita, ¿no? El que nos habita es el Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo entonces ya habita en mí, ¿cómo es entonces que yo le tengo que pedir a Dios que me dé el Espíritu Santo si ya lo tengo? Está fácil. Acuérdense que la Biblia nos enseña que hay 5 tipos de bautismos. Era el de Juan el Bautista, que ya no está vigente. Ese era de arrepentimiento, exactamente. El segundo es el que dejó Jesús. El tercero es el del Espíritu Santo y fuego. Porque Juan el Bautista decía, este es el único que puede bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y el último es el del padecimiento, que Jesús más adelante aquí lo va a mencionar. Pero dice que el único que te puede bautizar en el Espíritu Santo es Jesús. Ahora, en tu oración le pides a Dios, bautízame con tu Espíritu Santo. Y deberías de anhelarlo. Lléname, ¿no? Entonces, pero eso es algo que debe de estar involucrado en tu oración. Cuando tú amas a una persona y quieres estar con ella, ¿qué le dices? Vete, córrele. Pues si quieres estar con ella, ¿no? Cuando quieres estar con ella, ¿cómo es? La busca. La buscas, ¿no? Si de veras amas a Dios, deberías de pedir, ¿no? Señor, bautízame con tu Espíritu, un tiempo de caminar, ¿no? No me dejes. Bueno, no te va a dejar. Eso lo prometió Él, ¿no? Vamos a seguir viendo. Ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Así que, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Ahora vamos a ver por qué a veces Dios niega nuestras peticiones. Vamos a ver. Punto número 2, ¿qué no debemos pedir? Para que le apunte ahí. El punto número 2 es, ¿qué no debemos pedir? Me espero a que lo escriba para que vayamos juntos. ¿Ya lo tiene? ¿Qué no debemos pedir? Posiciones o rangos de autoridad.
concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo, o pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Fíjese, dice aquí que nosotros no debemos pedir posiciones o rangos. Le voy a poner un ejemplo. ¿A cuánta gente le gusta predicar en el púlpito? Y le voy a poner un ejemplo, y Ricardo Cortina no me va a dejar mentir. En el Reclusorio Oriente había un ministerio que se llamaba el de los menesterosos. Y los menesterosos era gente que no tenía visita, aparte de que los menesterosos regularmente iban con escabiasis. Le voy a decir qué es la escabiasis. Allá en el reclusorio hay un piojito blanco que se llama laico. Y ese laico se mete en las costuras de la ropa. Y si te pica, a la hora de rascarte tú por la mugre que hay en las uñas, te infecta. Y eso hace que se te empiece a abrir la piel como si fuera lepra. Entonces, el olor, la piel se te empieza a pudrir. Yo estaba predicando en el dormitorio 6 y llegó un muchacho y me dijo, hermano, yo quisiera que usted me dejara predicar. Y le dije, sí, yo lo que deseo es que todos aquí trabajemos para el Señor. Yo estuve allá afuera con Armando Alducin y tuve un ministerio y tuve discipulados. Le dije, hermano, muy bien, pero primero tenemos que estar 3 meses sirviendo, y hay un ministerio que es el de los menesterosos. ¿Qué te parece si nos apoyas? El hermano ya no volvió a aparecerse. ¿Qué buscaba? Autoridad. Él lo que buscaba era predicar detrás del púlpito. ¿Sabes Jesús a qué nos ha llamado? A ser humildes. A ser humildes. Es bien padre predicarle al pueblo de Dios, la verdad es que sí. Pero es más padre alcanzar almas, donde las cámaras, donde el proyector no está sobre de ti. Dice la Biblia que lo que tú hagas debes de hacerlo para el Señor. ¿Sabes qué es lo más importante para el Señor? Las almas. Ahorita lo vamos a ver. Lo más importante para Jesús es las almas. ¿Para qué estamos viniendo aquí? ¿Sabes qué es lo que Dios está haciendo? Capacitarnos para que tú puedas enseñar a otros. Si tú no tienes esta visión, todos nosotros tenemos un ministerio. Acuérdense que la Biblia habla de que tenemos 5 ministerios. ¿Estamos bien? Pero Jesús en Mateo 28 dejó una gran comisión. Le dijo, por tanto, ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, perdón. Pero dijo, los pastores no van, los evangelistas nada más. Hoy en la iglesia ya todo el mundo es apóstol. Ya todos son apóstoles. Antes todos eran pastores, ahora no, ahora todos son apóstoles. Y todo el mundo busca rangos. Y termino con este punto. Cuando empecé a conocer de Jesús, estaba de pastor Gerardo Moctezuma en el norte. Y yo ahí como que me le metía, así como que era un poquito barbero con él. Él estaba a punto de irse y un día me dijo a mí y a Edgar Morán Sánchez, en aparte, ¿no? Dijo, como que estoy orando para ver quién de los dos se va a quedar de pastor. Y empecé a lamerme los bigotes. Dije, pues imagínate, pastor del grupo cristiano en el norte. ¿Por qué? Porque yo veía la mano de Dios. Yo lo empecé a buscar y ¿qué crees? Que la que era mi esposa, en ese tiempo cuando me ofrecieron eso, o yo sabía que era un candidato, llegó y me dijo, Paquito, ya no voy a venir a verte. Ya vivo con otra persona allá afuera. Tú me dijiste que viniera a decirte. O sea, yo aspiraba a algo grande y la prueba fue grande. ¿Y sabe qué? Ese día llegué al servicio en la noche, estuve con ellos, pero estuve caminando en el patio y por mi mente pasaban unas cosas tan horrendas que, ¿sabe qué? Pasé por el baño de mi zona y ahí vendían piedra. Agarré, compré unas piedras y llegó Ricardo por mí, no se me olvida ese día. Me dijo, Paquito, ¿qué onda? Ya, métete a tu estancia, ¿ahora qué falló? ¿Sabe una cosa? Yo aspiraba a rangos, no aspiraba de Dios. ¿Y sabe qué? Tuve que ser humillado durante mucho tiempo.
Ya después de ser humillado, después de pasar un proceso, Dios empezó a levantarme, pero ¿sabe qué? Yo ya no buscaba una autoridad. Y me di cuenta que cuando tú sometes a Dios, Dios te da su autoridad, sin que tú la busques. Hoy no tienes que buscar ser reconocido por nadie, sino por Dios. Dice la Biblia que los demonios reconocen la autoridad que Dios te da. Dice la Biblia en el libro de los Hechos que había dos hombres que querían liberar a un hombre. Eligieron en el nombre de Jesús y en el nombre de Pablo, sal fuera. Y el demonio, ¿qué les dijo? A ver, Jesús sé quién es. Y a Pablo lo conocemos, pero ¿tú quién eres? Fíjese que cuando usted tiene el Espíritu de Dios, usted es conocido por Dios y también es conocido por los demonios. Dice la Biblia que en aquel día muchos le dirán, Señor, Señor. ¿Y cuál va a ser la respuesta de Jesús? No los conozco. Entonces, ¿por quién tenemos que ser reconocidos? Por Dios. Después, lo demás es lo de menos, ¿no? Vamos a ver qué más dice ahí. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Buscar es el inciso B. ¿Ya lo tiene? ¿Qué significa buscar a Dios? Es incorrecto buscar a Dios en el sentido de no saber dónde está, pues Él está en nuestro corazón y dispuesto a escucharnos. Más bien la expresión debería ser buscarlo de Dios. ¿Qué debemos buscar al orar? Punto número 1. Ahí del inciso B, el 1 es ¿qué debemos buscar al orar? El reino de Dios y su justicia. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Fíjese, cuando Jesús comenzó a predicar, algo que Jesús decía es el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Entonces, buscar el reino de los cielos, ¿quién es? Es Jesús. Buscar primeramente el reino de Dios. Ahora, ¿a qué se refiere? ¿A quién tienes que buscar? Fíjese que Alberto Acevedo nos regaló unas Biblias que son la versión de la prisión. Y en San Juan capítulo 1, versículo 1, en esa versión, dice, en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra era con Dios. Entonces Jesús, el verbo es palabra. Entonces, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es buscarlo a Él y obedecer su palabra. Pero ¿cómo puedo buscar a Jesús? ¿A qué se refiere con busca primeramente el reino de Dios y su justicia? Sí, si hoy tú le debes dinero a alguien, ¿qué haces? No, si tú le debes, vas a Electra, ¿no? O vas a Coppel, a ver. Buscar a Dios. Es que fíjate, luego muchas veces Dios es como la última opción. Cuando estás enfermo, fíjese, en el tiempo de Jesús, una pregunta le voy a hacer. ¿Jesús ya cambió? No. Ponga atención, ¿eh? ¿El Jesús del que nos habla la Biblia ya cambió?
Y dice la Biblia que le traían a los enfermos, ¿sí o no? Que usted cuando se enferma, luego va al doctor. No. O primero va a Dios. Primero deberíamos ir a Dios, ¿no? Primero, ¿sabes qué, Señor? Entonces, ese mismo Jesús te puede sanar. Pero ¿por qué no buscamos primero a Dios? O sea, regularmente siempre Dios ocupa el último lugar. Dice aquí, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Tus problemas, cuando hay problemas, ¿buscas a Dios o los solucionas tú? Vamos. Más tiene que ser pobre en el bien. Vamos a ver qué dice el punto que viene. Las cosas de arriba. Esa cita está mal, porque es Colosenses 3:1, pero aquí está mal la cita, ¿eh? Si alguien tiene una Biblia, a ver, que lea Colosenses 3:1, esta cita está mal. ¿Sí? Es que es otra versión. Ajá. Y esta es otra versión. 3:1, por favor. ¿Quién lo tiene? A ver, denle lectura, hermano, por favor. Resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas ¿de dónde? De arriba. Las cosas de arriba, donde Cristo. Fíjese, cuando yo estaba en el norte, Dios me dio la oportunidad de empezar a predicar en inglés y yo sé. Y un chavito de los que íbamos a predicar llegó a mi instancia a buscarme. Y llegó al anexo 6 y los chavos que estaban ahí en el anexo 6 pues eran encajosos con él, chaparrito. Paco, es que me traen bien tendo, y ya fui yo a hablar con los de su estancia y les pedí de favor que me dieran un tiempo para ayudarlo a cambiar. Y con él empecé a gastar dinero que yo no debía gastar, pero yo me di cuenta que tenía que ayudarlo. O sea, Dios puso eso en mi corazón. Cuando llegó el día que yo tenía que pagar ese dinero, de verdad, Dios lo sabe, me puse a orar, le dije, Señor, no tengo dinero. Y tú sabes que aquí, si no, me lo van a cobrar más caro y pues, me va a costar más trabajo. Llegó su esposa de él y me mandaron a llamar, me invitaron a comer. Estuve con ellos en la mesa, compartí el alimento y ya cuando se fueron de los últimos, ya salían por la iglesia. ¿Te acuerdas ahí por donde está el auditorio? Ya la salida ya era por allá. Pues ya venía yo cargándole las bolsas al chavo. Y él pues estaba beso y beso con su esposa, ¿no? Pues estaban despidiendo. Y en eso pateé un cuadro, así como de este tamaño. Ya todos estaban adelante. Y me dice, ¿qué pateaste? Le dije, no sé. Y era un monedero de mujer. Y yo hasta lo agité. Le dije, pues son puras monedas. Y me lo guardé aquí. Ya, porque no podía yo preguntar, ¿verdad? ¿De quién es? Porque si preguntaba cualquiera, a ver, ¿es mío o no? No pregunté, me lo guardé. Pero fíjese cómo era mi incredulidad, ¿eh? Subimos a la estancia para ir a la iglesia. Y ya guardé yo sus cosas en mi cama. Y me dice, oye, ¿no vas a abrir el monedero? Ah, sí. Y abro el monedero. Y eran 1,150 pesos. En el reclusorio yo debía como 600. ¿Sabe una cosa? Dios es bueno. Pero yo estaba buscando, fíjese, yo estaba buscando lo de Dios. Y Dios sabe que vine y expuse eso, ¿no? Buscar las cosas de arriba es buscar cómo adorar a Dios. La oración, en la oración sabe que se busca a Dios para adorarlo en todo. Si usted necesita cambiar, ¿para qué necesita cambiar? Para agradarle a Dios. ¿Sí me voy explicando? A ver, vamos a seguir. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Timoteo. Los que están perdidos. Ahí apúntenle, los que están perdidos. Y nos va a dar la cita de Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora dice que el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. A ver, cuando se refiere a lo que se había perdido, ¿hay hijos de Dios que andan perdidos? ¿O que se han perdido? Sí, aquí se refiere a eso porque estaba hablando de Israel. Y dice que el Hijo de Dios, en ese tiempo Jesús vino por Israel. Sí saben esto.
Porque una mujer sirofenicia vino un día y le dijo, Señor, tengo a mi hija que está gravemente, está enferma. ¿Y qué le contestó Jesús? No es lícito darle el pan de los hijos a los perrillos. Y la mujer le contesta, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de su hombro. Oh, mujer grande es tu fe. ¿Pero a qué me refiero? Jesús venía por los judíos. O sea, venía por el pueblo de Dios. Las ovejas perdidas o los que están perdidos son los que ya conocen de Jesús y que andan perdidos. Porque fíjese bien, muchas veces en la iglesia, dice la escritura que había un ciego y empezaron a gritar, ¡Jesús! Y el ciego les pregunta, ¿quién es? Es uno que hace milagros, se llama Jesús. Y el ciego empieza, Jesús, ten misericordia de mí. Y dice que Jesús iba acompañado de sus discípulos. ¿Qué tenían que hacer los discípulos con el ciego? ¿Qué tenían que hacer? Acercarlo a Jesús. ¿Pero qué hicieron? No molestes al maestro. Fíjese que muchas veces los que conocemos de Dios, en vez de acercarnos, nos alejamos por nuestras actitudes. Muchas veces vemos que un hermano se cae y le tiramos con todo. Y se nos olvida que nosotros también podemos ser tentados. Gálatas 6:1. Se nos olvida que nosotros también podemos tener una situación de pecado. Dice la Biblia en Gálatas 6:1, vosotros que sois espirituales, si sorprendes a un hermano que tiene una caída, restáurale con espíritu de mansedumbre. ¿Qué quiere decir? Que si tú te has mantenido porque Dios ha sido bueno contigo, ve y trae al que ya se perdió. Ayúdale. Ahora tenemos que invertirle. El reino de los cielos no es hacerte rico. El reino de los cielos es invertirle. De verdad es invertirle y no es fácil. Se oye bien fácil y es bien fácil decir que sí. Pero hay veces que nosotros pensamos que tenemos que dar lo que nos sobra y no es cierto. Tienes que dar lo que tú ocupas y ahí es donde duele. Ay, no inventes, pues esto es de lo único que tengo, pero Dios te incomoda. Fíjese que llegó un hermano a predicar aquí a la casa y lo estábamos esperando. Y la verdad, yo no tenía dinero. O sea, la verdad es que yo casi no tenía dinero. Y cuando empieza el hermano a predicar, nos expone que en su moto se le voló la llanta en la autopista. Dice, perdonen, hermanos, es que se voló la llanta de la moto y por eso se me hizo tarde. Entonces, a la hora de levantar los diezmos, así una voz de, dale el diezmo. Y yo así dije, no, estoy mal, estoy loco, estoy viviendo de mal. ¿Cómo le voy a dar yo? Así, de verdad, yo empecé a tener esa lucha. Dije, no, ese es del diablo, ¿cómo no? Dije, no. Y seguía él predicando y seguía yo incómodo. Dale lo del diezmo. Al final levantamos el diezmo y le dije al brother que me ayudaba, le dije, ven, hermano. Le digo, dale todo lo que está en el alfolí. Le digo, no quiero yo ver cuánto es. De verdad, no. Le digo, para mí que es fácil, sería mentirle. Pero ese día me di cuenta que fue de bendición. Me costó trabajo, pero pues al final le dije, Señor, yo te obedezco a ti, yo dependo de ti. Ese día acompañé a mi mamá al panteón, allá al Dolores, y me manda por un refresco. Y se ve por un refresco. Ya me crucé y veo así uno de a 500 esperando. Dije, ¿es en serio? Yo estaba hasta lo vi así, dije, ¿de veras? Sí, era. Y estoy hablando malamente del dinero, porque la bendición de Dios no es el dinero. Pero Dios conocía la necesidad que yo tenía. Y esa semana fue de bendición, de verdad fue de bendición. Pero nos cuesta trabajo aprender a despojarnos. ¿Me explico? Pero es algo que tenemos que pedirle, ¿no? A ver, vamos a seguir viendo. La gloria de Dios. El que habla por cuenta propia busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez. ¿Qué no debemos buscar al orar? A ver, vamos a ver, ¿ya la apuntaron? ¿Qué no? Comida, bebida y ropa. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Ahora,
Tú como hijo de Dios, ¿te debes de afanar por la comida, la bebida o la ropa? Le voy a explicar por qué. Yo le doy muchas gracias a Dios porque, pues, Alberto Acevedo siempre fue de bendición en mi vida, ¿no? Y qué bueno que no está para que no diga, aquí me quieres, no. Pero un día dijo, yo llevo 16 años sin comprarle ropa a mi familia. Dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo puede ser? Dije, pues, ¿cómo le hace, no? Dice, regularmente siempre que necesito, Dios me bendice. Pero hubo un tiempo cuando empecé a servirle al Señor aquí afuera, donde yo a veces no tenía dinero. Y yo le decía, Señor, pues te estoy sirviendo. ¿No dice tu palabra que el justo no padecerá y que tendremos? O sea, yo empezaba a debatirle a Dios, ¿cómo? Y muchas veces tuve que empezar a vender mis cosas, ¿no? Para yo tener. Y un día llegó una vecina nueva al lado de nosotros. Entro con las niñas a la casa, no me acuerdo con quién de las dos iba. Y va y me toca, no me conocía, me toca. Vecino, buenas tardes. Buenas tardes, vecina. Oiga, ¿qué cree que Y fíjese, ahí tengo una bendición para usted. Pues al ser cristiana. Tiene una bolsa y le saco ahí una bolsita así. Dice, no, vecino, una bolsa grande. Cuando empecé a ver lo que empezó a echar, empezó a vender fruta en almíbar. Sopa, arroz, frijol, aceite, sardina. Bueno, el refrigerador lo llené. Y me dijo, hermano, esta bendición era para usted. Cuando terminó de dármela, yo me venía secando las lágrimas. Dije, Señor, tú eres fiel. Desde ahí se me quitó esa maña, ¿no? Y aprender a depender de Dios. Imagínate que tú a tu hijo ves que tiene hambre. ¿Qué harías? ¿Lo dejas que tenga hambre, no? Pues, imagínate Dios. Por eso dice la Biblia que no tenemos que pedirse los paganos. ¿Quiénes son los paganos? Los gentiles, los que no conocen de Dios, ¿no? Vamos al punto que sigue. Dice ahí lo propio. El que habla por cuenta propia busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Sabiduría humana. Le voy a decir a qué se refiere la Biblia con sabiduría humana. Lo busqué en el diccionario bíblico y la definición de sabiduría humana dice, básicamente la sabiduría humana es el arte de alcanzar el éxito, de formar el plan correcto para llegar a los resultados deseados. Su asiento es el corazón, el centro de la decisión intelectual y moral. Entonces, ¿qué es la sabiduría humana? El alcanzar tus metas, pero como hombre natural. Entonces, nosotros no tenemos que aprender la sabiduría humana. ¿Tú qué buscas hoy? ¿Tus planes o los de Dios? Y sabes que si alcanzas los planes de Dios vas a ser bendecido tú. Y no estamos hablando de tener lujos, ¿verdad? Yo antes pensaba eso. Porque yo siempre crecí con los hermanos que decían, es que yo soy hijo de Dios y me merezco traer una camioneta. Porque un hijo de Dios así debe de andar. Y yo crecí con ese chip, ¿eh? Yo así crecí y dije, no, pues yo como hijo de Dios, pues ¿cómo voy a andar ahí así, no? Pues hasta el día de hoy sigo así, ¿no? Pero le doy gracias a Dios por eso. Vamos a ver qué dice ahí. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Punto que sigue, que no debemos buscar la gloria de los hombres. Y nos va a dar 1 de Tesalonicenses 2:6. En cuanto a elogios humanos, nunca los hemos buscado ni de ustedes, ni de nadie. Fíjese, al principio cuando yo empezaba a predicar, o conozco hermanos que a la hora de predicar, hermano,
¿Cómo lo hice? Pero ellos saben que lo hicieron bien. ¿Qué están buscando? Si lo hiciste bien, hermano, Dios te usa. ¿Sabe? Nunca haga eso, porque va a ayudar al hermano a caerse. Nunca le diga usted a alguien que predica bien. Usted nada más váyase con lo que Dios le dijo. Porque hay hermanos que lo buscan. Dice la Biblia que cuando tú oras, como los hipócritas, dice que ellos ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa de las personas que están? Señor, en el nombre de Jesús. Es más, yo quiero decirle algo. Yo llegué a una iglesia casi recién que salí del reclusorio y me senté en el asiento más o menos en medio. Y había una hermana que estaba ahí. Y orando así por todos lados. Y luego, lo que la Biblia dice, ¿no? Dice que cuando oras en lenguas, es para ti. Y que debes de hacerlo en secreto. A solo que haya un intérprete de lenguas. Así lo dice la Biblia. ¿Qué buscaba esta hermana? Ser reconocida. Digan, ay, la hermana ora en lenguas. Dice Jesús, ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Que los hombres hablen bien de ti. Ya tienes tu recompensa. Ay, el hermano Licón es bien espiritual, hermano. Como que obviamente me la unció, ¿no? Así, ya le está buscando. Ándoles. ¿Qué están buscando? Reconocer, o ser reconocido por los hombres, ¿no? Vamos a ver qué dice. El cristiano que no obedece a Jesús por ignorancia y rebeldía, descubrirá que toda la vida sufrirá, especialmente en su vida de oración. Vivir correctamente significa orar correctamente. Buscar de Dios te beneficiará en esta vida. Todas las cosas que Jesús dijo tenían sentido y por lo tanto hace que nuestras vidas sean mejores. Él lo puso en las siguientes palabras en Juan 10:10. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es de darles una vida plena y abundante. O sea, que Él quiere que vivamos vidas plenas. Otra enseñanza para que vivamos mejor está en Mateo 7:12. Jesús dijo, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Esta enseñanza tiene sentido aplicarla. La sociedad, los matrimonios y todo el mundo en general estaría mejor si viviéramos conforme a esta enseñanza de tratar a los demás de la manera que queremos ser tratados. Pero Jesús también dijo lo siguiente en Mateo 6:33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Aquí claramente dice que si buscamos el reino de Dios, o sea, si buscamos de Dios y si vivimos vidas justas, recibiremos buenos beneficios como el vivir mejor en esta vida, ya que Él nos dará todo lo que necesitemos. La segunda razón es que buscar de Dios también te beneficiará en la próxima vida. Como todo buen amigo, Jesús no quiere solo decirnos lo que queremos oír. Él vino a decir la verdad, aunque no la queramos aceptar. Y la verdad es que hay un cielo y un infierno. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero la buena noticia es que Jesús vino para salvarnos de toda condenación y del infierno. Él ya hizo todo el duro trabajo. Nosotros no tenemos que hacer nada para ganarnos la salvación. Jesús lo hizo todo en la cruz del Calvario. Mira lo que dice Gálatas 1:4. Tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Por lo tanto, dice Romanos 8:1-2. Ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado, que lleva a la muerte. Entonces, ya sabes por qué buscar de Dios. Y es que es por nuestro bien. Buscar de Dios nos beneficiará en esta vida y en la siguiente. Así que sigue buscando de Dios. Llamar. Sí. El inciso C, llamar. ¿Qué es la intercesión y por qué es tan importante? Luego la Biblia dice que pasó toda la noche en oración al Padre.
No le pido que levante la mano, pero ¿alguna vez ha pasado una noche entera en oración a Dios? Quizás el 99.99% diría que no. Porque diría, no puedo pensar en tanto para decirle. No fue eso lo que le motivó. Lo que le motivó a Cristo a orar toda la noche. Lo que lo motivó a orar varias cosas. Por ejemplo, cuando oró por sus discípulos, pidiéndole al Padre que le mostrara quiénes eran. Estaban comenzando el ministerio juntos. Pensemos en esto. Ahí está el Hijo de Dios orando toda la noche. Debido a su relación con el Padre, pensemos en cuán maravillosa era esa relación. Sin pecado. Una relación perfecta, de intimidad perfecta el uno con el otro. Cuando nos arrodillamos ante el Padre y le pedimos dirección para nuestra vida, le llevamos lo que nos concierne. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que haga? Preste atención. Tenemos promesas en la palabra de Dios. Pedid y qué, y se os dará. Buscad y qué, hallaréis. Llamad y se os abrirá. Dios promete contestar nuestras oraciones. No promete darnos todo lo que pidamos, pero mucha atención, promete estar allí. Promete escuchar. Y promete contestarnos según lo que sabe que es lo mejor para nosotros. Dios conoce todas las necesidades. Él está dispuesto a ayudarnos en toda situación en la vida. No tenemos que rogarle que nos escuche. No tenemos que suplicarle que conteste nuestra oración. Está listo y dispuesto a ayudarnos en toda circunstancia. Luego, en el capítulo 17 de Juan, oró que el Padre protegiera a sus seguidores. Todo padre debería orar para que Dios proteja a sus hijos. Justo hizo eso. ¿Por quién ora usted? ¿Hay alguien tan valioso en su vida por quien ora cada día? ¿Sabe cuáles son sus necesidades? ¿Por qué le interesaría orar por ellos a diario? Vivimos en un mundo peligroso, malvado, vil, pecaminoso, hostil, de todo. Todos necesitamos las oraciones de otros y sin duda debemos orar por nuestros hijos y necesitamos orar por nuestros padres. Por donde sea que vayamos, hay maldad. Cristo oró por sus discípulos para que Dios los protegiera. Dijo que los guardes del mal. Todos, si oramos mucho, lucharemos con el diablo, porque hará esto. Hará lo posible por distraer nuestra mente cuando estaremos orando. Hará que pensemos en otra cosa. ¿No ha pasado en algún momento en su vida que estando orando y cuando viene a darse cuenta está pensando en algo que nada tiene que ver con lo que empezó? Porque Satanás interrumpirá su oración. Él es nuestro enemigo. No quiere que pasemos tiempo en el lugar más valioso, haciendo lo más valioso que podríamos hacer. Así que Jesucristo tuvo que confrontarlo. Luego la Biblia dice que estuvo en agonía mientras oraba. O sea, cuando estaba hablando con el Padre acerca de la crucifixión, agonizaba. Alguien dirá, bueno, ¿qué significa agonizar? Significa esto. Significa que el problema es tan preocupante y la carga tan pesada que piensa, Señor, no sé cómo manejar esto. Ahora, Cristo no tenía que decir no sé cómo manejarlo, pero a veces nosotros sí. Señor, necesito que me ayudes. No sé qué hacer en este momento, pero Señor, prometiste escucharme y prometiste contestar mi oración. Dios. Y se encuentra llorando, preguntándose, ¿qué hará Dios? ¿Acaso Dios siempre contesta nuestras oraciones cuando le pedimos? No siempre. No solo porque se lo pedimos en ese momento. Mire, cualquier petición, Él escucha y contestará cuando esté listo, cuando sepa que estamos listos y que es el tiempo propicio para que sea glorificado y honrado al contestar la oración. Y si usted ha orado mucho, llegará un momento en su vida, en situaciones y circunstancias que serán agonizantes. Situaciones que estarán fuera de su control. Al único a quien podrá acudir para recibir ayuda es Dios. Pienso en quienes llegan a casa y encuentran una nota de su esposa, su esposo, que dice, me voy, este matrimonio se acabó. O un hijo o una hija que dice, ya no quiero vivir en la casa.
o el caso que sea. Todos hemos escuchado malas noticias en algún momento en nuestra vida. Todos hemos recibido malas noticias que sentimos, Señor, ¿qué hago ahora? Quizás un sentido de desesperación ahora en su lugar de oración. Cualquiera que sea, es como que si Dios estuviera esperándole. ¿A quiénes debemos llamar? Es el inciso A del C. ¿Ya lo apuntó? A los pecadores, al arrepentimiento. ¿Ya le pusieron? Ay, qué buenos alumnos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Algo que yo veo importante decirle, porque todo este inciso C nos habla de llamar y nos va a decir a quiénes. Pero estamos hablando de la oración. Tenga en cuenta algo. El Señor me permite estar al frente de un centro de rehabilitación, pero yo no los puedo cambiar. El que los debe de cambiar es el Espíritu de Dios. Le voy a contar una historia. Había una mujer que todos los días le daba aceite de pescado a su perro para algo del cabello y eso, y lo forzaba todos los días. Y un día ella limpiando, se le cayó un aceite que estaba abierto y el perro llegó solito a tomar del aceite. Luego muchas veces se nos olvida que el que convence es el Espíritu de Dios, no nosotros. Nosotros no tenemos que obligar a la gente. Entonces estamos hablando de llamar. Entonces en tu oración tienes que empezar a orar por aquellos. Ahora está hablando de intercesión. Regularmente la oración, cuando oramos, porque luego a veces no oramos ni por nosotros y queremos orar por otros. Esa es la verdad. Luego tenemos tantas necesidades y no oramos ni por nosotros. Imagínate, si no oro por mí, pues no voy a orar por otros. Pero la oración de intercesión también no debe de ser, yo te pido por mi mamá, yo te pido por mi trabajo, te pido por mis hijos. Sí, tienes que orar por eso. Pero la intercesión es orar por los que no son de tu familia también. Si quieres que Dios voltee a ver tu problema, ora por otros. Y está hablando de llamar. Ahora está hablando de llamar a los pecadores. Ahí sí, esa gente que no conoce de Dios. Yo me encanta ir a la cárcel. Hace algún tiempo fui a predicar y salí bien contento. Y yo le digo a algunos hermanos de iglesias, vamos a la cárcel. No, hermano, ese ministerio es de usted. No, pues no es a lo que Jesús nos mandó. Yo conocí una hermana que iba ahí a Tepito al altar de la muerte a predicar. Le decía, ¿en serio? Pues ahí son bien cabros, ¿sí? Y les llevaba comida y él les decía, gloria a Dios. Porque es ahí a donde Dios nos ha mandado, ¿no? Para mejor para nosotros sería más fácil porque ya estuvimos en la cárcel. Ya nuestro ambiente pues ya fue con otro tipo de gente, pero usted también puede, ¿sabe por qué? Porque Dios va con usted. Pero tenemos que orar para que esa gente sea alcanzada. Yo por más de que le diga algo a los muchachos, ellos no van a entender si el Espíritu de Dios no actúa. Entonces tenemos que llamar a quienes, a los pecadores, al arrepentimiento. Ahora aquí dice a los creyentes, al discipulado. Subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12, a quienes nombró apóstoles, para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Ahora, dice a los creyentes, al discipulado. Pregunta, ¿qué es el discipulado? Fíjese bien, muchas veces pensamos que esto es un discipulado, y a ver si no me expulsan. Pero el discipulado, ¿sabe qué es, hermano? Pasar tiempo con ellos. Traer a los creyentes, a los que ya creyeron en Jesús, y ahora pasar tiempo. El ejemplo que tenemos es el de Jesús. Escogió 12 y los botó, ¿no? ¿Qué hizo con esos 12? Pasó tiempo con ellos, comía con ellos, dormía con ellos, pasaba tiempo con ellos. Yo me imagino que ellos cuando tenían alguna situación, venían a Jesús.
La muestra está en que una vez se levantó una tempestad, dice, y que él iba dormido, que yo creo que no iba dormido, ¿verdad? Pero él sabía lo que iba a pasar. Pero los discípulos fueron a él porque sabían que él estaba ahí. Bueno, ahora tú tienes la responsabilidad, porque tú ya conoces, de discipular a otros. Porque ellos tienen que aprender de ti, primero de cómo vives, no de cómo hablas. Porque hablar es bien fácil. Santiago lo dice, ¿no? Dice, muéstrame tu fe por tus obras. Si ves que alguno tiene necesidad de taparse, le dices, pues ven paz, Dios te bendiga. Entonces, ¿de qué hablas? Nosotros tenemos que pasar tiempo con ellos. Por eso Jesús nos está capacitando para pasar tiempo con ellos. Va a haber veces que vas a tener que llevarle, hermano, traje pan y café. Podemos platicar cómo se ha sentido. Porque luego muchas veces las campañas de evangelismo en las iglesias es total y completamente un fraude. Porque llegan bien gozosos, 100 para Jesús, pero ya los dejan ahí. Y ya no pasan tiempo con ellos. Entonces, realmente el discipulado debe de ser para trabajar con ellos en casa. Muchas veces queremos ya pescar en la pecera y no es así. Tenemos que salir y pescar. Y pescar es dedicarles tiempo. Si no, estamos fritos, ¿no? Ahora dice aquí, a discípulos al servicio, vamos a ver a qué se refiere. Reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Ahora aquí dice que a los discípulos deben ir al servicio. ¿A cuál servicio? ¿Al de la iglesia? No. ¿Es parte del servicio tocar en la alabanza? Sí. ¿Es parte del servicio limpiar, barrer y hacer? Sí. Pero ¿cuál fue el servicio que Jesús hizo? En los tiempos de Jesús no había carros, ni había motos, ni metro. ¿Cuál fue el servicio de Jesús? Predicar. Y él siempre estuvo atento a predicar. Entonces, a los discípulos que tú hagas, tienes que enseñarlos. Yo no entendía, porque la visión que yo tenía antes era de tener una iglesia. Yo me veía en púlpitos y la iglesia llena. No, algún día Dios va a permitir eso conmigo. Así yo lo veía. Y cuando Alberto Acevedo empezó a decirnos, no hay iglesia en casa, dije, no, pues qué chiste. O sea, ¿cómo ahí en casa, no? Pero después él, gracias a Dios, me dio el tiempo y me empezó a explicar. Dice, ¿sabes qué? Tienes que prepararlos para que después cada uno de los que van abran una iglesia en casa. Pero prepararlos es estar ahí y enseñarlos ahí. Y dije, sí, cierto, ¿qué ibas a preguntar? Entonces, el discípulo tú lo tienes que preparar para servir, porque la Biblia no habla del servicio de las sillas, ¿no? O sí, si hay el ministerio que sea el ministerio de las sillas, pues para apuntarme yo ahí, pero no, el Señor nos envió a trabajar. El cristiano representa a Cristo, ¿sí o no? Sí. Ahora fíjese, importante. ¿Alguien sabe cuántos años predicó Noé? 120 años, que fue el tiempo que se tardó en construir el arca. Hebreos lo dice. ¿Cuántos le hicieron caso a Noé? Pero se rescató su familia. Primero, tienes que empezar con tu familia. Porque luego queremos predicarle a los de afuera y mi casa está de cabeza. Yo aquí en el púlpito soy todo amor, pero en mi casa soy el ogro. Con mi esposa estoy peleé. Y entonces, ¿tu primer ministerio cuál es? Como discípulo, tu casa. ¿Sabes que lo más importante después de Dios es tu esposa y tus hijos? ¿Sí lo sabes o no? No vayas a pensar que son las almas. No, es que Dios me delegó las almas que están ahí en la iglesia. Sí, pero antes de eso te delegó a tu familia. Es el primer ministerio que tú tienes que tener. Entonces nos damos cuenta que el discípulo tiene que estar preparado para trabajar. Vamos a ver, dice que tenemos que ir a pobres, mancos, cojos y ciegos al banquete. Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. ¿Por qué Jesús nos invita a predicarle a los pobres? ¿Por qué Jesús siempre te invita a dar, aquí dice,
a los mancos, cojos, ciegos. ¿Por qué será? ¿Será la verdadera religión? Si llegara el Richard, que me dijera, Paquito, pues es su necesidad, pero ¿saben qué? Si llegara Ricardo Cortina y me dijera, Paquito, préstame 500. Yo digo, a ver, pues el Ricardo sí me los paga, o sea, ya está trabajando, es hijo de Dios, me los paga. Fíjese, ¿eh? Yo estoy viendo a ver quién sí me los puede regresar. No. ¿Sabe que alguien pobre, cojo, manco no se lo va a regresar? Y dice entonces que vas a hacer tesoros en los cielos. Pues no, yo no quiero tesoros allá, yo los quiero aquí. ¿Cómo me voy a despojar? Jesús siempre nos va a invitar a darle a quien no te lo puede regresar. ¿Y sabes qué? Para que no te enojes con tu hermano, dice la Biblia, y a cualquiera que te pida, mejor regálaselos para que no te enojes. Porque luego, aunque sean hermanos, te llevas cada chasco. Y así fui yo al principio. La verdad es que yo así era. Yo era de los que pedía y no pagaba. Era tranza, ¿no? Yo era de los que el que no tranza no avanza. Así era yo. Entonces hoy entiendo que si alguien me pide, mejor se lo regalo. ¿Para qué? Para que ya no me esté yo conflictuando. ¿Y sabes qué? Mi cuenta está haciéndose allá arriba, ¿no? Y el último punto dice a los enfermos para ser sanados. Oye, al otro, arrepiéntete. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo, puso las manos sobre ella, y al instante la mujer se enderezó. Y empezó a alabar a Dios. Ya terminamos. Nada más viene otro video, pero dice aquí que tenemos que ir a los enfermos para ser sanados. ¿Por quién? Por Dios. Porque muchas veces nosotros buscamos el crédito, ¿no? Vaya a buscar a tal hermano. Él ora por usted y sana, ¿no? Es Jesús. Ahora, la sanidad no solamente es de alguna enfermedad del cuerpo, sino también puede ser espiritual. Yo llegué enfermísimo a los pies de Jesús. Traía drogas, fornicación, adulterio, robo. Todas esas son enfermedades. Todas esas son enfermedades. ¿Y sabes qué? Jesús me sanó. Y me sigue sanando porque pues todavía sigo enfermito, ¿verdad? Ya no tan feo como estaba, pero sí sigo siendo sanado. Jesús me sigue sanando. Pero siempre, acuérdate de esto. A mí luego me dicen, hermano, cuando yo tenga una necesidad, ¿puedo ir a buscarlo? Mire, antes de venir a buscarme, enciérrese en su cuarto y busque a Dios. Ya después, si Dios lo manda conmigo, pues oramos juntos. Sí, amén. Pero primero busque a Dios. No podemos nosotros, porque la gente lo que busca es eso, busca a Dios en el hombre. Y eso es lo peor que puede pasar, porque entonces ya se vuelve idolatría y cuando el hombre falla, el hermano se cae. Ay, el hermano tiene la cara de enojado siempre, es que así me quedó la cara. Y no es que yo esté enojado, es que de verdad así me quedó la cara de testimonio. Y muchas veces los hermanos se pueden ofender. Siempre tenemos que enseñarles a que el que sana es Jesús. Vamos a ver lo último. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Generalmente cuando escuchamos esta promesa, la gente suele pensar que es un cheque en blanco girado al portador, y que podemos pedir conforme a nuestra humana carnalidad, y no conforme a la voluntad de Dios. Este es el punto donde la mayoría de la gente se frustra al no recibir el auto, la casa o el dinero que quiere. Este es un error bien grave, porque piensan que entre más oren por estas cosas, Dios va a conceder sus vanos deleites carnales. Lamento decirte que esto no funciona así. Pedid y se os dará. Muchos se preguntan, ¿entonces cómo tenemos que pedir a Dios? La Biblia dice que tenemos que pedir conforme a su voluntad. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero muchas veces pedimos según nuestra necesidad, pensamientos e incluso caprichos. La mejor manera de saber la voluntad de Dios es conociéndolo a Él, mediante la oración y la lectura de la palabra.
De igual manera que para conocer a una persona es necesario pasar tiempo con ella, así es con Dios. Para conocerlo necesitamos decisión y esfuerzo. Buscad y hallaréis. Esta sin duda es una gran promesa. Te voy a dar 3 ejemplos de quienes buscaron la voluntad de Dios. Abraham. Este era un hombre que buscaba la presencia de Dios cada día. Debido a esta cercanía, le fue dada la promesa de ser padre de multitudes, aun cuando su esposa era estéril. Además, Jesucristo nació del linaje directo de este hombre, sin olvidar que era muy próspero económicamente. David. Era una persona que la Biblia lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios. ¡Imagínate! David buscaba la presencia de Dios desde muy temprano. Halló el favor de Dios siendo ungido como rey de Israel delante de sus hermanos, dándosele la promesa de que su descendencia reinaría para siempre, cumpliéndose la palabra en Jesucristo. Daniel. Este profeta es otro ejemplo de una búsqueda de Dios en todo momento y de la fidelidad de su palabra. Daniel nunca pensó en ganarse el favor de los hombres, pero sí el de Dios, aunque esto le costara la vida. Dios honra a quienes le honran. Daniel fue el segundo al mando durante 2 imperios. Le fue dada revelaciones mesiánicas y sobre el fin de los tiempos. Llamad y se os abrirá. La Biblia en este pasaje nos enseña que debemos llamar a la puerta. El pecado fue el encargado en cerrarla. La llave para abrir es la oración. Aquel que no tenga claro quién es Jesucristo debe saber que es la única puerta de acceso a Dios y que por medio de la fe en Él, todos tienen entrada al trono de la gracia. Pidamos conocimiento, sabiduría, paciencia, amor y comprensión. Lo demás lo añadirá, pues Él ya sabe tus necesidades. Haz lo que te toca. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Te dejo con esta pregunta: ¿cómo son tus oraciones? Gloria a Dios.